Tu dinero en acción, episodio 44. Hola, soy Javier Acción, asesor financiero independiente autorizado y registrado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores con el número 149 y asesor del fondo de inversión Acción Global. Te doy la bienvenida a Tu dinero en acción, tu podcast de inversión, donde hablaremos de manera sencilla y cercana de conceptos, métodos y alternativas para rentabilizar tus ahorros. Si te planteas sacarle partido a tus ahorros o quieres descubrir qué opciones te interesan más, te invito a quedarte para aprender sobre finanzas con un lenguaje directo y sin tecnicismos. Si tienes alguna pregunta, duda o sugerencia, puedes contactar con nosotros utilizando las distintas vías que encontrarás en nuestra página web www.accioninversiones.com. El contenido de este podcast es divulgativo. Las opiniones aquí expuestas son meramente informativas y en ningún caso suponen una recomendación de inversión. Si buscas asesoramiento financiero, debes dirigirte a cualquiera de los asesores autorizados y registrados en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. En el episodio de hoy volvemos con uno de nuestros capítulos de resultados trimestrales. Estamos en plena temporada de resultados del cuarto trimestre de 2022. Y ya están presentando varias compañías importantes de cartera. Y además quería aprovechar para comentar también algunas novedades tanto sectoriales como de compañías individuales, pero en las que no estamos invertidos, pero que me parecen atractivas, divulgar en el podcast sobre otras compañías de calidad que nosotros seguimos habitualmente. Y también hacer un comentario más general sobre la situación de mercado que, bueno, aunque hemos hecho un capítulo bastante reciente de balance anual de 2022, como parece que el mercado se está moviendo rápido, que están cambiando algunas expectativas bastante rápido, quería dar aquí pues mis 2 céntimos, como suelo decir, sobre esta situación de un mes de enero que parece que ha sido bastante alcista en los mercados, ¿no? Entonces, hablaremos de situación de mercado en general, hablaremos de en general cómo está cogiendo este inicio de temporada de resultados. Ya han presentado bancos, ya han presentado alguna empresa de gran capitalización, han presentado algunas empresas industriales. Faltan todavía bastantes compañías por presentar, bastantes compañías importantes, pero en general ya estamos viendo un poco la dinámica de cómo está cogiendo el mercado estos resultados. Hablaremos de varias compañías de cartera concretamente que han presentado, pues hablaremos de Microsoft, de Tesla recientemente, que hemos presentado nuestra tesis sobre Tesla y había hecho una pre-earnings y ahora puedo hacer un par de comentarios post-earnings habiéndolos ya visto. Hablaremos de Spotify, hablaremos de Visa o Mastercard, hablaremos de ASML Holding, hablaremos de Netflix, hablaremos de bastantes compañías en el capítulo de hoy y daré algún barniz también general sobre sector gaming y algunas compañías que han presentado y un poco cómo están siendo las dinámicas del sector y concretamente algunas novedades de nuestra participada Embracer Group. Entonces, yendo con ello, parece que hay bastante gente sorprendida por este inicio alcista de los mercados en 2023. ¿Cómo puede ser que la bolsa esté subiendo cuando pues hay claros tambores de recesión? Hay varias compañías que están presentando bastante mal o que están dando guidance bastante pesimistas o como mínimo prudentes, y que cómo puede ser que en este entorno el mercado esté subiendo, ¿no? Hay una frase muy típica en bolsa del libro de John Templeton que decía que los mercados alcistas nacen en el pesimismo, crecen en el escepticismo, maduran en el optimismo y mueren en la euforia. Claramente que el mercado alcista de 2020-2021 murió en la euforia, eso ya lo tenemos claro porque es pasado y claramente hubo una euforia en los mercados. Pero también parece claro que como mínimo hemos pasado una fase de claro pesimismo y recientemente estoy viendo a mucha gente muy escéptica. De hecho, a mí me sorprende bastante ver a inversores pues muy formados y con buenos track records y gente pues que se mira bien las cosas, que cuando comentan dice este rebote es otro bear market rally y es una clara oportunidad para hacer cash, o sea, vender las compañías que hayan rebotado pues aquí o allá un 20, 30, 40% dependiendo de los casos. Hay compañías, nosotros tenemos alguna en cartera que ha rebotado más de un 100% desde los mínimos de septiembre-octubre. O que incluso pues alguna gente dice que son oportunidades para shortear el mercado porque se va a volver a ir abajo. Sinceramente, no tengo ni idea de si el mercado se va a volver a ir abajo. Pero también os digo, sinceramente, me parece una clara imprudencia después de una de las caídas más grandes de los últimos 20 años, con índices que han llegado al menos 35, menos 36, renta fija menos 15, lo que hablábamos en el capítulo de balance anual, después de uno de los años más extraordinarios por lo negativo. Y después de que en el plazo de 2 años, desde principios de 2020 hasta finales de 2022, hayamos tenido en tan poco tiempo una pandemia global
una guerra en Europa y la inflación más alta de los últimos 40 años y el impacto que todo eso ha tenido en los mercados, que con bastantes compañías interesantes a precios bastante interesantes haya pues quien pretenda hacer market timing y decir que probablemente por delante vengan cosas peores y que entonces voy a estar fuera o voy a sortear el mercado. Y además me parece un gran error pensar que como las compañías se están presentando mal o que hay perspectivas de que la economía vaya a entrar en recesión, que el mercado va a caer. Cuando el mercado es una clara máquina de descontar expectativas y lógicamente se suele decir, no, es que el mercado se anticipa. No, el mercado lo que hace es, como la información se transmite por ósmosis o como el agua a través de la tierra, las personas que comentan cuando llegan a casa, pues es que estamos teniendo un mal trimestre, o es que perdí a este cliente, es que vemos la cosa mal, etcétera. Eso va fluyendo como el agua hacia las raíces de los árboles y eso llega al mercado y hay gente muy formada que está enterándose de que las cosas en las empresas se están frenando. Y nosotros ahora vemos una presentación de una empresa que estaba presentando los resultados a cierre de diciembre, cuya realidad sucedió de esos resultados entre finales de septiembre y finales de diciembre. Estamos viendo cosas que algunas de ellas pasaron hace 4 meses, 3 meses en el mejor de los casos, en algunos casos de empresas que presentan más tarde 5 meses. Si dice, no, el mercado anticipa los resultados con 6 meses. No, el mercado lo que hace es descontar exactamente lo que está sucediendo en ese preciso instante en las compañías, ¿no? Entonces, no, es que están presentando mal. Claro, por eso se pegó el ostión que se pegó el año pasado el mercado. El mercado está descontando que es que tenemos bastantes compañías que nos están diciendo que a día de hoy las cosas están bastante bien, o sea, que están funcionando, que están moviéndose, que están facturando y que la gente estaba diciendo, no, es que viene un septiembre, octubre, la que viene en otoño. Joder, la que viene después del verano. Ya quedó atrás el verano, ya quedó atrás el otoño. ¿Qué ha pasado en septiembre, octubre? ¿Se ha habido un cataclismo mundial? ¿Ha habido la gran recesión? No, bueno, la que viene en enero, febrero. Estamos a finales de enero, parece que los restaurantes siguen llenos, los aviones siguen volando, que en los aeropuertos sigue habiendo colas para reservar, etcétera. Yo estoy viendo que la economía, acabo de estar en Bilbao este fin de semana, hace 2 estuve en Madrid con la charla anual del fondo y cuando estaba en Estados Unidos pues lo mismo, we are hiring, lo que decía, no, es que sorprendentemente, qué sorpresa, salen datos de empleo fuertes en Estados Unidos, pero si lo estaba diciendo aquí, que hay colas para contratar, no de empleados buscando empleo, sino de gente que quiere contratar empleados. ¿Cómo no van a estar fuertes los datos de la economía americana? Si hay gente que está reportando que están teniendo 2 empleos. Dicen, no, es que hay inflación. Claro, la gente coge 2 trabajos. Pues siempre y cuando haya demandantes de empleo, creo que podremos ver con el paso del tiempo que la economía estaba mejor preparada que nunca para absorber un shock en forma de inflación y tipos de interés más elevados. Entonces, en este escenario, creo que con lo que hemos pasado después de las caídas, como para no estar invertido, descontando lo que venga por delante, ¿no? Entonces, yo, la verdad, me sorprende este tipo de actitudes tan escépticas o tan defensivas de intentar prever que los resultados van a empeorar o que la bolsa va a caer y entonces, pues, mantenerse al margen. Como ya he dicho en las charlas anuales recientes, la presentación que hemos hecho en ese capítulo de balance anual, nosotros estamos plenamente invertidos y la verdad es que creo que soy más optimista que la media del mercado con respecto a este año 2023 y sucesivos. Sobre todo, pues lo he dicho varias veces aquí, cuando una parte tan importante, los beneficios empresariales no han caído un 35-40% de media como cayó el Nasdaq, por ejemplo, el año pasado. Pero claro, cuando una parte tan importante de la caída viene de múltiplos, de compañías que estaban a 35 veces que te las han mandado a 18 a 20, pues te cayeron un 50% y la compañía sigue exactamente igual, ¿no? Pues porque los tipos se fueron del 0 al 3,5 en muy poco tiempo, pues esa tasa de descuento se ajusta. Pues solo con que la inflación empiece a caer un poco, solo con que, es que lo hemos dicho reiteradamente aquí, o sea, creo que están sucediendo cosas que hemos comentado en varios capítulos, ¿no? Que era bastante previsible que pudiesen suceder. Pues oye, si el bono americano llega al 4,5 y de repente en poco tiempo se va al 3,5 y sobre todo parece bastante claro que no hay muchos indicios de que la Reserva Federal, a lo mejor esta semana resulta que enfrían expectativas y dicen aún nos queda mucho trabajo por hacer y vuelve a caer el mercado. Pero el mercado empieza a ver que los picos de inflación han quedado atrás, que con datos de 5 o 6% y cayendo y los comparables de energía fuerte, empezamos a ver, miréis, por ejemplo, Brent, West Texas, gas americano, etcétera, comparables a un año vista, o sea, justo os dije, en enero, febrero, marzo empiezan los comparables menos 10% year on year, menos 15% year on year, el gas menos 40, menos 50, en el europeo ya os digo, en el gas europeo menos 70%, ¿no? Todo eso se va a ir trasladando también a los alimentos, sector primario, etcétera, a la cesta de la compra, todo eso va a ir llegando a la inflación. Podríamos ver incluso datos de inflación negativos a lo largo de este año, ¿no? Con lo cual, pues creo que el mercado, cuando una de las partes más importantes fue tasa de descuento, deja de aumentarle la tasa de descuento a los modelos e incluso en algunos casos estamos viendo que puede empezar a reducirse. ¿Cómo no va a rebotar? O sea, es decir, es que ha rebotado el mercado, depende de los casos. Hay índices que un 4, índices que un 8. Nuestra cartera, pues, que tampoco es para sacar pecho ni muchísimo menos, después de la que llevamos, solo faltaría que
que cuando has caído más que la media, no rebotes también más que la media cuando he rebotado. Estábamos a cierre de ahora hace un rato más 12 o así, ¿no? En lo que llevamos de año. Bueno, pues queda muchísimo por delante. Después de una caída de un 40, quien rebote un 12 y diga que pero si queda todo por hacer. Después de que caiga el Nasdaq un 35, si rebota un 7 o un 8, pero es que ¿cómo no va a rebotar un 7 o un 8? Y luego saldrá algo y habrá, igual que en toda la fase de caída, hubo trampas alcistas que parecía que ya rebotaba y la gente se mete ahí en esas trampas y vuelve para abajo el mercado. Cuando se forme la fase de escepticismo o de pesimismo y que vaya madurando el mercado hacia un rebote o hacia un mercado, un nuevo ciclo alcista, va a haber muchísimos que cada caída piensen que el mercado se va a los infiernos y que se bajen del mercado, que vendan o incluso que hagan shorts, que se pongan cortos el mercado. Es así siempre hay sustos intermedios. Y de repente pasa eso, pum, 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 y vuelve a hacer nuevos máximos. Pum, 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 nuevos máximos. Y resulta que de repente te das cuenta que empiezan a salir datos económicos buenos o a finales de este año las compañías vuelven a presentar bien y el mercado está un 20 o un 30% por encima de los mínimos que había hecho, que era cuando había que estar muy invertido, ¿no? Entonces es muy complicado todo esto, pero de verdad, intentar mirar hacia adelante y ver que se va a empeorar la situación, de verdad, los mercados, como hemos hablado en el balance anual, y ya paso con el siguiente punto, en general el mercado a largo plazo sube, los ciclos alcistas son más largos, más profundos y más de porcentajes mucho más elevados que los bajistas. En general hay que estar invertido, hombre, si querías no estar invertido y ser pesimista, pues a lo mejor en el momento era cuando había euforia a mediados del año pasado, del 21, etcétera, y no después de una caída tan grande intentar timear de que el mercado va a caer un 5 o un 10% más, con las posibilidades enormes de que lo que pase es que sea que se da la vuelta y que lo que suceda es que te pierdas un 40, un 50 o un 400, como hemos visto en muchos ciclos alcistas duraderos de la historia, ¿no? Eso sobre situación de mercado. Sobre las presentaciones de resultados, parece bastante claro, por lo que estamos viendo en muchas compañías, que el mercado está con bastantes ganas de mirar hacia adelante. ¿Qué es lo que decíamos? Creo que también lo hemos mencionado en varios capítulos. ¿Cómo puede ser que esta compañía presente EPS a la baja, caída de márgenes, top line cayendo, guidance? Claro, y que las acciones suban. ¿Cómo puede ser, no? Es que eso es lo más típico que no, al revés. ¿Cómo? Porque cayó ya cuando se veía venir lo que está presentando ahora. Entonces estamos viendo reiteradamente Microsoft y Amazon. Presentó Microsoft, ahora hablaremos de ella. Los peores resultados de los últimos, no sé si 20 quarters, una cosa así. Empezaron las acciones, bueno, cuando presentó los resultados, como siempre, las expectativas, ¿no? Creo que empezó subiendo un 5 o un 6%, luego dieron un guidance bastante conservador para los próximos trimestres, sobre todo en la parte de cloud, Azure, etcétera, que esperan que siga esa ralentización. Se pusieron a caer, se dio la vuelta, se puso a caer no solo Microsoft, sino también arrastrando a Amazon por AWS, lo cual ya dice mucho. Si por unos resultados de Microsoft, ya me dirá la gente, ¿qué tiene que ver el negocio de Microsoft con el de Amazon, ¿no? Uno que hace Windows, por decir así, software, y otro que vende e-commerce, que nos manda productos a casa. Todo se reduce a Azure, o a la parte de cloud de Microsoft, y a AWS, la parte de cloud de Amazon, que básicamente en Amazon el mercado, toda la compañía la valora únicamente por AWS. Si Azure se está ralentizando, a las acciones de Amazon ya se adelantan y empiezan a caer, ¿no? En todo caso, en la sesión siguiente empezaron -2, -3 las dos y terminaron planas y al día siguiente se pusieron a subir. Cuando vimos los resultados de, Netflix, ahora hablaré de ella, sí que presentó bastante mejor que lo previsto. Si presentas un poco la dinámica contraria a lo que pasaba a principios de 2022, que había empresas que presentaban bien, ¿qué es lo que presentaban bien? Lo que estaba pasando a finales del 21, que todavía iban las cosas bien. Y las compañías presentaban bien a principios del 22 y les pegaban unos tortazos tremendos. ¿Por qué? Porque estaba viendo el mercado lo que iba a venir a lo largo de 2022. Cuando las empresas ahora presentan mal o guían un poquito flojo, el mercado está empezando a ver que a lo mejor a mediados o finales de 2023 estas compañías vuelven a reacelerarse o a tener una realidad mejor que la que están presentando, que ya es pasada, ¿no? Lo hemos visto en Netflix, lo hemos visto en Microsoft, lo hemos visto en Tesla, lo hemos visto hoy mismo, ahora hablaré de la presentación de Spotify. Compañías que están presentando quizá igual o un poco peor de lo que yo esperaba y que el mercado está teniendo reacciones claramente alcistas. Sirva, como se suele decir aquí, nota al pie, o cuando las barbas de tu vecino veas remojar o cortar, por las tuyas a remojar, ¿no? En este caso a nivel positivo. Sirva un poco para que todavía falta por presentar Amazon, falta por presentar Meta, falta por presentar Apple, etcétera, etcétera. La dinámica es que incluso yo decía, es que Meta, para los que lleven las acciones de Meta Platforms, ¿no? El 4 que puede presentar Meta puede ser terrorífico por diversas dinámicas que he visto en el sector de publicidad, por las dinámicas suyas de despedir empleados cuando pueden computarse esos gastos, etcétera. Pues puede ser que presente un quarter terrible y que las acciones lo hagan muy bien, porque empieza a ver que el mercado de Publi ya puede mejorar a lo largo de este año, porque Reels está traccionando, por lo que sea, ¿no? Es decir, esta dinámica de presentaciones bastante flojas y reacción muy alcista de las acciones es un síntoma muy claro de que como mínimo el fondo del mercado o un poco esa percepción del mercado o esas ganas de mirar hacia adelante del mercado claramente han cambiado en los últimos tiempos.
Yendo concretamente sobre las compañías, vamos a empezar con Netflix, una compañía de la que ya hemos hablado en numerosas ocasiones. Por favor, recomiendo a quien le interese la compañía, que ahora, como comentaré, creo que no le interesa a mucha gente por algunas cosas que he visto, pero a quien le interese, por hacer un seguimiento, escucharos el podcast. Bueno, he hablado de ella en varias ocasiones, cuando fueron los resultados del cuarto trimestre de 2021, que los presentó a finales de enero del 22. Concretamente, en el episodio 9 hice un primer comentario sobre Netflix de lo que había pasado en esos resultados. Ya apuntaba a que ya os diría cuál era mi conclusión, porque todavía no había desvelado que en ese momento nosotros ya estábamos empezando a comprar acciones. Entonces la primera vez que hablamos de ella fue en el episodio 9. Posteriormente, nosotros publicamos ya la tesis completa de nuestra inversión en Netflix, que se llama Netflix integrando el entretenimiento global, es el episodio 21, y posteriormente hicimos una actualización de esa tesis en otro episodio de resultados, que fue en el episodio de resultados empresariales del tercer trimestre de 2022, concretamente el episodio 32, donde fue una parte importante de ese capítulo, media hora era actualización de la tesis. Quien quiera seguir un poco el caso, o el que a lo mejor no haya escuchado el podcast hasta ahora, recomiendo reescucharse esas partes donde hablaba de Netflix, porque creo que es la compañía que mejor refleja lo que es la ejecución de un management, o lo que yo comentaba en esos episodios que estaba diciendo el equipo gestor que iban a hacer. Exactamente se ha cumplido a rajatabla unos meses después, y eso es lo que haya hecho que las acciones se hayan dado la vuelta con tantísima fuerza. De hecho, están ahora mismo como a $350. Estamos hablando de una revalorización en las acciones de una de las compañías de gran capitalización del mercado americano, desde $150, $160 que llegaron a hacer de mínimo hasta 350, 360 que estaban estos días, del 120% de revalorización, o sea, más que duplicado en unos pocos meses, ¿no? Y en esos capítulos yo ya comentaba, oye, que el equipo gestor ya ha dicho que vamos a volver a ganar suscriptores, que no penséis que esto, pues todas las tortas que le dieron, que esto ya va a ser así, que ya estamos maduros. No, nosotros a finales de año vamos a volver a ganar suscriptores. Conforme fue avanzando el año, no solo en el tercer trimestre ya empezaron a sumar suscriptores, sino que dan un guidance del cuarto trimestre de 4 millones de suscripciones. Y os decía, yo creo que no le interesa a nadie esta compañía, porque no solo en Twitter veo de la comunidad de inversora americana y, bueno, angloparlante por lo general, está lleno de haters de Netflix que dicen que es un negocio completamente commodity, que Disney y Amazon le van a comer la tostada, etc. El 80-90% de la gente que comenta sobre la compañía son muy bajistas, pero incluso en la comunidad hispanohablante, que donde yo pues tengo un hilo de Twitter donde voy comentando todas las novedades de Netflix. A lo largo del cuarto trimestre, cuando yo iba subiendo todos los datos de audiencia, la presentación de Wednesday de miércoles de Adams, de la serie que sacaron justo en Navidades, que tuvo más de 400 millones de horas de visualización durante varias semanas seguidas, estaba en el top de audiencia. Esos hits, yo os he estado diciendo en esos capítulos que grababa de Netflix, esos hitazos a Netflix hacen que la gente vaya al trabajo, comente, oye, ¿te viste miércoles? Oye, tal. Eso, que la gente comparta en redes sociales o que hable con sus compañeros de trabajo, de colegio, etcétera, y por la sensación de no querer quedarme fuera porque no tengo para comentar la serie de Netflix, llegas y le dices a tu pareja, oye, quiero verme miércoles, date de alta en Netflix aunque sea por 2 o 3 meses. Eso hace que muchos de esos usuarios que se dan de alta para ver esa serie, o ese hitazo, o esos 2 o 3 hitazos que está sacando en ese quarter, haya gente que le gusta el servicio y ya se queden. Entonces eso es lo más acretivo y lo dice el management, por eso están focalizados en que haya un miércoles cada semana, que cada vez haya más gente que entre nuevo en la plataforma y se quede. Bueno, pues es que no fueron 4 millones, es que casi duplicaron las altas que habían dicho, hicieron 7 millones en el trimestre. Y además es que yo os decía, bueno, pues si suman un poquito en el tercer trimestre, más a lo mejor que cumplan la previsión del 4, pues yo sumaba todo, más las bajas que tuvieron cuando fue lo de Rusia y todo aquello, y me salía que a lo mejor en el año tuviesen en total en torno a 4 millones netos que no llegaban a los 5. No, es que con los 7 del final, al final, ¿qué se han hecho? 7 del más 8 menos 1 que hicieron, o sea, al final es que están en el 4-5% que os había dicho de altas anuales. O sea, exactamente sigue la tesis su camino y demás. Bueno, pues una ejecución bestial, ¿no? Por comentar alguna cosa más de las partes más relevantes de la tesis de Netflix y de la presentación, por supuesto, pues el mercado la recibió bastante alcista los resultados. Yo os digo que siempre me miro todo en modo avión y sin WhatsApp y sin ningún tipo de comentario ni de redacción post-market para ver un poco cómo eran los resultados. Cuando entro ya rápido y ya veo un poco ventas, 7 millones de usuarios nuevos, etcétera. Claro, hay muchos comentarios, luego estuve leyendo y la gente decía, ¿cómo puede estar Netflix subiendo tanto si ya está maduro en revenue?
contenidos y tal. O sea, también, como os decía antes, cuando veo el escepticismo sobre la subida de mercado, me cuesta entender que haya, pues recientemente un inversor al que respeto mucho, que hace análisis muy profundos, sacó una tesis de Netflix como de 180 slides, una cosa así, mirando mucho el sector, muchas métricas, y al final pues la conclusión era, ya pasó la oportunidad de 160 a 300, ya está cara a 140, 150 billion de market cap. Bueno, decía que no le parecía que fuesen unos resultados para subir tanto y tal, ¿no? Me cuesta entender por qué hay inversores tan formados que cuando una compañía te la tiran de 700 a 150, un 80% de caída, en base a un miedo a que la demanda se esté ralentizando o a que no le vuelvan a entrar usuarios, cuando solo en 6-7 meses no solo no le dejan de entrar usuarios, sino que tiene uno de los mejores Q4 de su historia, y esas tesis del miedo no solo no se confirman, sino que se disipan por completo, que le extrañe que la acción esté subiendo. O que es una compañía, ahora os comentaré una parte importante del gasto en contenido, cuando a mí me sale que en 1 o 2 años puede estar haciendo entre 8 y 10 billion de bit, que claramente sí que se traslada a free cash flow, y ahora os explicaré, y la ve capitalizando 140, 150 billion, el líder de una industria con claros vientos de cola y con unos márgenes que pueden tender al 25 o 30% a largo plazo, 10 billion de bit a 150, o sea 15 veces, con el mercado cotizando de media 20 22 veces. De verdad, hombre, por supuesto, el primer 100 y pico por ciento ya está hecho, pero que esto puede componer a doble dígito los próximos años conforme ese bit vaya creciendo y te la estás comprando a un múltiplo por debajo del mercado, pues a lo mejor yo soy el que estoy equivocado y por supuesto que cometo muchos errores, pero me gusta entender la manera de pensar de otros inversores que no son alcistas en esa posición. Y os decía, bueno, pues cuando yo publicaba todo eso de la audiencia de Netflix y lo que estaba pasando en el cuarto trimestre, pero sí estaba clarísimo que iban a tener muchísimos suscriptores. Igual que hoy acaba de presentar Spotify, ahora hablaremos de ellos, estaba clarísimo que, o sea, en un quarter que claramente ha sido muy bueno para suscriptores, pues parecía bastante claro que sacan otra vez un buen dato de suscriptores en Spotify, están más 12 las acciones hoy, ¿no? Me sorprende, siempre digo, el mercado es muy listo, pero me sorprende por qué algunos inversores o incluso el cortoplacismo pues no se entiendan algunas cosas que a mí, pues cuando te miras las cosas con detenimiento y entiendes un poco el porqué de estar haciendo el management de cada cosa, pues a veces no me resultan tan sorprendentes algunos resultados, ¿no? Entonces, bueno, os decía, la reacción del mercado con Netflix fue bastante positiva, pero yo cuando vi los resultados y vi el precio al que le habían puesto y vi que metían a 7 millones de suscriptores en el trimestre y que todos esos miedos se tendrían que disipar, dije, bueno, es que esto va a estar más 15, más 20 la acción va a estar, ¿no? No estaba tanto, estaba 5 o 6, porque en el mismo release dicen que Reed Hastings, que es el fundador de Netflix, que era co-CEO, es decir, eran dos CEOs, Reed Hastings y Ted Sarandos, pues que pasa a ser chairman y que entonces pues ponen a Ted Sarandos con otro directivo que ya estaba en la compañía desde hace mucho tiempo a ser un poco los nuevos dos co-CEOs, que no cambia nada porque al final eran personas que ya estaban las dos dentro de la empresa, uno ya estaba dentro de contenido, básicamente pues tanto Ted Sarandos como Greg Peters, que es el segundo que pasa a ser co-CEO con Ted Sarandos, llevaba mucho tiempo en labores ya de ejecutivo de la compañía, en temas de contenido, en temas de marketing, en temas, es decir, conoce perfectamente la estrategia de usuarios de Netflix. Y además lo más importante es que Reed Hastings ya estaba en un papel que, aunque era co-CEO, no era tan del día a día, y como chairman, cualquier cuestión de estrategia o de visión de la compañía lo van a tener ahí como chairman para consultarle, con lo cual no cambia nada, ¿no? De hecho, vimos que en las siguientes sesiones ese 5 o 6% que subió ese día fue a más y a más, ¿no? Conforme el mercado iba asimilando esos resultados tan buenos. Aparte del tema de usuarios, de que le hubiesen entrado todos esos usuarios que es tan bueno, la compañía, la gente decía, no, es que el EBIT no se traslada a free cash flow, porque con las amortizaciones, todo aquello que os había explicado de que las amortizaciones no se acompasaban y tal, vale, ellos dicen, oye, mira, vamos a hacer 1 billón de free cash flow en el año 2022, vale, un 1,6 billón, superan 60% el free cash flow. Oye, que vamos a hacer 3 billón en el año 2023, eso no lo sabemos todavía, pero probablemente este management que está ejecutando de esa manera hagan eso o más. Oye, que queremos tener una previsión en cash de los gastos operativos de un cierto periodo para ir cómodos. Eso calculas esos periodos, los gastos operativos que han tenido, y te sale que ellos están cómodos con 5 billón de cash en el balance. Vale, a cierre de 2022 tienen 6 billón de cash. Y van a generar 3 billón de free cash flow a lo largo de 2023. 3 billón o más. Pues te sale que inmediatamente se van a poner a recomprar acciones por, parece que como mínimo 4 billón a lo largo de este año, ¿no? Entonces, pues parece que todo va cuadrando conforme lo que habían dicho. Oye, que vamos a ir a por las cuotas compartidas. Parece que tenemos ya el ad tier, parece que hemos puesto lo de cambiar usuario. Esto va a entrar en el segundo trimestre de 2023. Ahí vamos a ir fuerte contra las cuentas compartidas. Pues cuando hemos visto que han ejecutado tan bien en tantos aspectos, parece que si nos dicen que en el segundo trimestre van a ir a por las cuotas compartidas y que eso debería derivar en que haya un incremento en ingresos, pues parece que podemos creernos que a lo mejor va a suceder, ¿no?
Al final en el año le entran 9 millones de suscriptores en un año muy malo en el que había muchísima demanda adelantada por COVID y todas las cancelaciones de Rusia, pues que todos los años malos de Netflix sean así. Oye, estamos viendo que nuestra reacción a la tier es que no está habiendo prácticamente migraciones desde el plan de pago al plan más barato con anuncios. Y así que como mínimo pensamos que todos los usuarios nuevos que entran a ese plan y con los anuncios que estamos cobrando, parece que como mínimo va a ser acretivo, como mínimo mismos márgenes y si no más, si conseguimos acceder a una base superior. Sorpresa, justo lo que habían dicho cuando lanzaron el plan con anuncios. Y bueno, cuando hablamos del tema de la generación de caja, aquí siempre hubo bastantes miedos con que realmente como la compañía pagaba el contenido antes de llevarlo a cuenta de resultados porque lo amortiza posteriormente cuando va haciendo el release de todo ese contenido, tiene unos plazos de amortización y que entonces como la compañía siempre iba gastando más en contenido, pues realmente la salida de cash flow era superior a las amortizaciones y que entonces aunque el EBIT fuese positivo, porque la expansión de márgenes EBIT es muy clara en los últimos años, desde, pues os digo más o menos cifras, en los últimos años el margen EBIT de la compañía era del 1% en 2012, en 2016 ya iban por el 4%, en 2019-2020 iban por el 12-13%, y en los últimos trimestres 18%. Y decían que iban a seguir con su expansión de 3 puntos más o menos al año y probablemente a mí me sale que puedan llegar a tener márgenes EBIT del más 25%, ¿no? Claro, pues eso cuando se acompaña de un cash flow plano, pues que la gente dice, oye, ¿por qué estos están teniendo cash flow plano? Bien, tan pronto ellos dicen que empiezan a dejar el contenido plano, empezamos a ver cómo la compañía genera caja, que era exactamente lo que os había dicho, ¿no? A mí, cuando yo veía un poco la cuenta de resultados, yo veía, dice, joder, estos cabritos dijeron que iban a dejar el contenido plano y no lo han dejado. El gasto de los bienes vendidos, el cost of goods sold, que se llama, que es un poco la amortización de contenido, ya va por 19 billion. Y habían dicho que lo iban a dejar, en las conference call hablaban de el código postal correcto son 17 billion. Joder, pues si esta gente está ya empezando a generar caja y publicando un buen EBIT, incluso aumentando un poquito más el contenido de los 17 que habían dicho, ¿qué estaría pasando si llegan a dejar el contenido plano o lo llegan a bajar? Y entonces me puse a mirar un poco y dije, joder, ¿cómo vienen? 9 billion, 12 billion, 15, 17, 19. Bueno, claramente el aumento es bastante inferior a lo que traían, porque había años en los que el contenido llegó a aumentar pues un 20%, 30%, y ahora pues parece que están en línea de aumentar un 10%. Pero entonces me voy a la partida de caja, veo que la amortización pasa de 17 a 19, y me voy a la partida de caja porque yo os había dicho que hacía un ejercicio que era, vale, compro que las amortizaciones no deberían hacerlas a tanto plazo y para calcular mi EBIT ficticio, un poco el EBIT que yo creo que realmente tiene que hacer la compañía, voy a meter íntegramente toda la salida de caja. Exactamente en el mismo año que lo han metido, aunque ese contenido se vaya a publicar a lo mejor dentro de 6 meses, yo en el momento en el que ellos están pagando por ese contenido directamente me lo llevo a EBIT para ser más perro, digamos, o para ser un poquito más prudente en esos cálculos. Y entonces resulta que cuando hago ese cálculo con los datos del 22 me encuentro que mi EBIT ficticio o el EBIT real que yo estaba penalizando me vuela. ¿Por qué? Porque el contenido que yo os decía que venía de 16, 17, 19 billion, ahora tenemos 11, 17, 16, 600. Es la primera vez en la historia de Netflix que la salida de caja por contenido no es que se haya quedado plana, sino que se ha reducido en 2022. ¿Y qué habíamos dicho? Que el decalaje entre salida de caja y EBIT iba produciéndose de manera posterior, con lo cual las subidas de gasto en contenido de salida de caja posteriormente se iban trasladando a una subida de EBIT y eso era lo que ese decalaje temporal le producía un EBIT más alto temporalmente. Bien, ¿qué quiere decir que ahora temporalmente el EBIT haya seguido aumentando o digamos el cost of goods sold, la amortización de ese contenido haya seguido aumentando y que sin embargo en caja ya estemos viendo menos salida? Que otra vez más están cumpliendo exactamente lo que habían dicho, que otra vez más la salida de caja de 2022, es decir, lo que ahora mismo están gastando en contenido, efectivamente es lo mismo o un poco menos que lo que gastaban, que esto posteriormente, como pasaba antes, posteriormente esta bajada se va a trasladar al cost of goods sold y que entonces los márgenes EBIT le van a volar, los reales que presenta el mercado. Es decir, efectivamente están bajando el gasto en contenido y si yo llevo esta partida real de salida de caja a mi EBIT ficticio, me sale que la compañía en nada
va a estar presentando un EBIT de 8 billion. ¿Qué os dije? Esta compañía puede estar haciendo 8 o 10 billion de EBIT. 8 billion frente a 5.700 que ha presentado la compañía en 2022, que eso solo con dejar el contenido plano y el OPEX lo han dejado exactamente también plano, por fin ha dejado de crecer, te puede estar presentando a un año vista EBIT más 45%. Con lo cual, el mercado ya ha visto que efectivamente la salida de caja por contenido está empezando a reducirse y que conforme avance el decalaje de la amortización, eso se va a trasladar a la cuenta de resultados. Exactamente están haciendo lo que dijeron. Así que muy contentos con la evolución de Netflix, y yo no soy de los que piensa que Netflix a estas alturas ya está cara, sino que pienso que podemos acompañarla en su ejecución a lo largo del tiempo. Obviamente no es una ganga absoluta como fue cuando se puso a 160, 180, 190 que compramos nosotros las últimas, pero en estos niveles me sigue pareciendo una buena inversión. De hecho es que nosotros las primeras las compramos en aquella torta de 700 a 350, las compramos en un poquito por debajo de donde están ahora, las primeras que habíamos comprado, obviamente porque ya a esos niveles me parecía atractiva como para venderlas ahora por el hecho de que haya recuperado esta parte quizá más vertical de la caída que tuvo, ¿no? La siguiente compañía sobre la que quería hablaros es Microsoft. Aquí un comentario más general sobre las narrativas de mercado que solemos decir siempre. Microsoft ha presentado pues probablemente el que es uno de los peores trimestres tanto en crecimiento como en márgenes, como en Azure, como en toda la parte quizá más cíclica de PCs, Windows, toda la parte quizá que depende un poco de que la gente pues compre ordenadores, compre consolas, etcétera, etcétera, ¿no? De la parte quizá un poco más discrecional de su cuenta de resultados. Claro, Microsoft, cuando tú tienes una compañía que es una máquina de componer al 20% y que lleva 18 trimestres consecutivos sin fallar ni un solo trimestre, pues cuando viene un primer trimestre que de repente pues entre la divisa, toda esta parte más cíclica que se le ralentiza la gallina de los huevos de oro que es Azure, etcétera, y te presentan un trimestre que a lo mejor para otra compañía sería bueno, pero para Microsoft es digamos que decepcionante, pues resulta que Microsoft ya es una compañía que está cara al múltiplo premium o un poco por encima de la múltiplo de mercado, que es una compañía que ya no tiene switching costs, que ya es facilísimo cambiarse, que ya Azure está ralentizándose y que claramente ha perdido su ventaja competitiva, etc, etc, etc. Verdaderas barbaridades que he llegado a leer en los últimos días sobre Microsoft, que solo hace 6 meses era uno de los paradigmas de compañía de ventaja competitiva, de viento de cola en el crecimiento secular del cloud y que era el principal posicionado para robar y aprovechar su posicionamiento estratégico en todo lo que es el paquete ofimático, etcétera, de las compañías para el traslado de on-premise. Oye, tengo mis servidores, mi CRM, mis programas, mis aplicaciones, mis sistemas ofimáticos y mis bases de datos de clientes, facturación, nóminas, etcétera. Todo lo que tengo in-house dentro, pues lo voy a ir trasladando al cloud, y Microsoft, como está integrado con lo que hicieron con Slack, por ejemplo, oye, pues es que Teams, tenemos todo el mundo tiene Windows, Word, Excel, PowerPoint, pues qué mejor caballo de Troya para meter Teams y que todo el mundo, pues mirar la evolución. Tienen 280 millones de usuarios tienen en Teams frente a Slack, pues que menos mal que la compró Salesforce, ¿no? Lógicamente, pues para mí, pues yo soy bastante escéptico a estos cambios de narrativa tan rápidos y creo, y este es el único comentario que voy a hacer sobre Microsoft, porque está Satya Nadella con toda la parte de inteligencia artificial, un poco pues que están en el foco ahora porque quieren integrar el chat GTP con Bing y utilizarlo para que te haga pues recomendaciones o búsquedas como mucho más inteligentes, incluso hablan de integrarlo incluso en Word, en PowerPoint, para que te ayude a generar contenido. Todo eso está muy bien, son cuestiones que pues claro que tienen que hacerlas, ¿no? Pero en general el mercado dice, no, es que ya decrece en PC, decrece en Windows, decrece tal, Azure se ralentiza porque crece al 30 en vez de al 30 y pico, 40 que estaba creciendo sobre una base que es gigante, que estuvo varios años consecutivos creciendo cerca del 100%, o sea, una verdadera barbaridad, ¿no? Ojalá que siga muchos años creciendo solo entre comillas, el 30%, ¿no? Yo lo único que quería decir aquí es que, como todo, COVID tiene una resaca. Y como todo, cuando todo el mundo se encierra en casa y toda la gente empieza a teletrabajar y hay que comprar equipos, y lo voy a hilar con la siguiente parte que hablaré de hardware, cuando todo el mundo tiene que comprarse equipos informáticos nuevos para teletrabajar y todo el mundo necesita un Teams, todo el mundo necesita un Windows, todo el mundo necesita hablar con compañeros, lo que hablamos de Figma, ¿no? De trabajar en equipo pero a distancia, pues lógicamente, pues claro, pues las ventas de consolas, de videojuegos, de PCs, de Windows, de Teams, de todo este tipo de cuestiones, si cogéis un poco las tasas de crecimiento desde finales de 2019
hasta finales de 2022 y las anualizáis y ahora cogéis las negativas que están presentando muchas de esas cuestiones, pues imaginaros, ¿a cuánto tiene que crecer Windows? ¿Al 15-20%? Bueno, pues es exactamente lo mismo que cojas un más 35 y un menos 5 y lo dividas entre 2. Es decir, si tú normalizas la tasa, lo mismo exactamente que le pasó a Netflix. Se adelanta la demanda y luego pues viene una resaca en la que no tienes tanta demanda porque ya la tuviste antes. La media de los 2 años es el viento de cola que tiene ese sector. Entonces, esa es mi lectura de los resultados de Microsoft, que en unas partes de su negocio había tenido mucha demanda anticipada que ahora se está normalizando y que, lógicamente, en una situación de consumo discrecional, de recesión, de subidas de tipos de interés, pues muchas compañías están racionalizando su gasto en cloud o diciendo, oye, me voy a pensar un poco más los presupuestos, etcétera, y tiene un periodo de no tantísimo crecimiento explosivo, sino un poquito menos. Bueno, pues eso es todo. A continuación, pues vendrá la normalización en el crecimiento normalizado de PC, de Windows, de consolas, de gaming, en todas esas partes que han ido un poco peor en la cuenta de resultados, y vendrá el viento del cola de cloud que seguirá componiendo a su tasa normal porque queda muchísima cantidad de mercado que aún no ha pasado en pequeñas y medianas empresas, en autónomos, pues que tienen sus servidores in-house o on-premise y que tienen que ir trasladándose al cloud, ¿no? Bueno, pues eso es toda mi preocupación. Oye, pues que en vez de a 27, 28 veces como estuvo temporalmente Microsoft merece estar a 22. Bueno, pues puedo vivir con ello. Es decir, una posición que si era sleep well position, como decía, posición para dormir bien, si lo era hace un año, lo es exactamente igual a que ahora. Ni ha perdido su ventaja competitiva, ni ha dejado de tener viento de cola, ni Satya Nadella de repente era el más listo y ahora es el más tonto. No, para nada, para nada. Esos son cambios de narrativas que no van para nada conmigo. En cuanto a los resultados de Tesla, quería comentar aquí un poco el pre y post, porque hice algunos comentarios en la tesis del otro día, comentaba un poco, oye, ¿qué tengo que ver yo en esos resultados y demás, ¿no? Bueno, y ahora os cuento la segunda parte, que es lo que he visto, ¿no? Como sabéis, los resultados han sido recibidos con mucho optimismo, la acción ha subido mucho desde que los ha presentado, y quería decir aquí un poco, dar un poco la de cal y la de arena, que a mí no me ha gustado tanto. Yo os decía que si el mercado veía una expansión de gross margin fuerte, porque pasaba de 300.000 coches al quarter a más de 400.000 entregas en el cuarto trimestre, lógicamente cuando tú tienes unas economías de escala, compras materias primas por volumen, etcétera, etcétera, pues tendrías que tener unos márgenes más elevados y que eso era lo que le permitía a Tesla reducir los precios para ir a por el almuerzo de toda su competencia. Bien, los gross margin no se han expandido en el cuarto trimestre, sino que se han reducido un poco. Y yo miraba y decía, bueno, pues es que realmente dije, no, es que las materias primas están cayendo. Bueno, estuve mirando específicamente las materias primas que afectan a Tesla porque dije, oye, ¿cómo puede ser que les haya caído el gross margin, no? Si fijáis en aluminio, níquel, cobalto, cobre, todas las materias primas que más afectan a la producción de un coche eléctrico, es verdad que a principios de 2022 habían tenido una caída fuerte, pero incluso en los últimos 3 o 4 meses hay varias de ellas que no están cayendo. El litio para las baterías, etcétera, el cobre, el aluminio, que no solo no están cayendo, sino que están durante ese trimestre estaban al alza. Realmente las escalas productivas de las fábricas, el hecho de hacer un ramp-up en Berlín o en Austin, debería escalar lo que es el EBIT, lo que son los gastos operativos de todas esas fábricas, pero el coste de producir cada coche, salvo que por comprar más materias primas las consigas más bajas, pues este acuerdo de me voy a Indonesia y compro 5 billones en níquel cada año para conseguir el proveedor y tenerlo asegurado y demás, pues podrías conseguirlos más baratas comprando por volumen, pero al final los precios de las materias primas, como están indexados a un índice de cotización global, pues internacional, pues tampoco tienes mucho margen de maniobra ahí, ¿no? Entonces parece bastante claro que Tesla, con las reducciones de precio tan agresivas que ha hecho en Europa y en Estados Unidos a principios de este año, claramente va a deteriorar los márgenes a lo largo de este año, salvo que con esos descuentos y con la adopción del coche eléctrico tengamos unas escalas adicionales brutales que le permitan más que compensar los descuentos. Yo no lo creo. Parece bastante claro que este año va a tener unos márgenes más bajos y puedo vivir con ello porque realmente esto se basa en la tesis en que conforme ellos vayan escalando producción y vayan teniendo más fábricas, tengan toda su producción vendida y que alcancen unas escalas a largo plazo. Os decía que sus redes de cargadores sean cada vez más amplias y que cada vez más coches utilicen esos servicios de alto margen, que cada vez más coches tengan las cámaras para que el software sea cada vez mejor, de conducción autónoma, que tú pues al final puedas permitirte en tus fábricas de baterías producir cada vez más para los megapacks o para ese coche más asequible y de precio más bajo y que sigas aumentando la asequibilidad de tus vehículos
vehículos y que cada vez se implanten más el coche eléctrico, o sea que toda esa tesis avance, ¿no? Entonces yo creo que ellos están en una disposición, claro, es que yo digo, no, pues si a lo mejor tienen un impacto en márgenes. Hombre, si ellos aumentan las ventas este año un 30, un 40, un 50, venden entre 1.800.000 y 2 millones de coches y siguen ganándole cuota al competidor más cercano, pues lógicamente que reduzca un poquito los márgenes a mí no me pesa para nada, porque a largo plazo ya vemos que las escalas existen, ¿no? Por comentar algo más, bueno, oye, ¿por qué la reacción es tan alcista? Claro, es que cuando Elon Musk dice en la conference call que con la reducción de precios están teniendo la demanda más alta de su historia en enero, que la demanda ahora mismo, con una producción muchísimo más alta que la que tenían antes, está la demanda duplicando su capacidad de producción. Pues lo mismo que os decía de Netflix, cuando los miedos llevan siendo durante un montón de meses que a Tesla le ha desaparecido la demanda y le tiran las acciones de 415, una cosa así que llegaron, a 100, un 70 y pico, 80% de caída, pues cuando alguien te dice en una presentación de resultados, oye mira, que es que estamos teniendo un montón de demanda, que todavía no somos capaces de fabricar todas las solicitudes que tenemos, pues normal que la acción se pegue un rally, aunque el gross margin y todas estas cosas que os decía no fueron tan positivos. Aprovecho para responder aquí una pregunta que me han hecho recientemente de, oye, pues la adopción de los vehículos eléctricos, esto es muy complicado porque lógicamente pues no hay redes de cargadores, no hay una red eléctrica y de transformadores suficiente para tanta tensión y no hay donde cargarlos. Bien, esto creo que ya dejé bastante claro en la tesis que toda esta adopción iría poco a poco y que no se hace una tortilla sin romper algunos huevos y que lógicamente pues va a haber piedras en el camino y que no va a ser un camino rectilíneo como nunca lo es en ningún proyecto de emprendimiento. Pero sí que quería dejar aquí un poco mi opinión sobre la adopción y la electrificación de la manera siguiente. Cuando se fabrica el primer coche como motor de combustión, imaginaros que nosotros nos vamos varias décadas atrás y decimos, oye, pues primer coche de combustión, joder, pero ¿cómo vas a vender 80 millones de vehículos al año que necesitan en su motor de combustión echar todos gasolina y diésel en el depósito? Pero si el petróleo del mundo está todo pues, en países árabes, en Rusia, en Canadá, ¿cómo vas a ir a debajo de la tierra a buscar todo ese combustible, hacer una red de pipelines global y de camiones y de refinerías para refinar todo ese petróleo y llevarlo por los camiones a todas las gasolineras del mundo y que la gente vaya allí una vez al mes, una vez a la semana, depende del consumo, a llenar su depósito de gasolina y que los coches circulen por la calle quemando ese combustible que se acaba una y otra vez? ¿Os dais cuenta que esto es un planteamiento que cuando te vas al origen parece irreal, parece como un sueño, o sea, parece como algo utópico completamente que el ser humano vaya a hacer eso, que el combustible está en 3 o 4 zonas muy relevantes del mundo bajo tierra y que el ser humano vaya allá abajo, lo saque, lo refine y lo distribuya por todo el mundo para que los... Bien, ese es un escenario. Claramente eso se pudo producir, cuando había la necesidad se buscó la solución. Bien, nosotros en todos los tejados de nuestras casas tenemos una pequeñísima Arabia Saudita. Tenemos petróleo en nuestras casas, que se llama sol. Es decir, no hay que traer la energía acumulada debajo de la tierra hasta nuestra casa, porque ya la tenemos. Nosotros no necesitamos una red de pipelines, de camiones, de refinerías. Existe ya el tendido eléctrico. Ya está construida la red de distribución. Por eso la adopción del coche eléctrico puede ser muchísimo más rápida que la adopción de los motores de combustión. Porque nosotros tenemos sol en todos los sitios del mundo, tenemos una red eléctrica que hay que instalar transformadores, hay que instalar placas solares, mirar todas las acciones Solaria, First Solar, etcétera, mirar lo que está pasando con esas compañías. Necesitamos un inversor que se llama de energía continua, energía alterna, para cambiar el tipo de corriente, para que lo puedas cargar en casa, mirarlas, os dije en su día, Enphase Energy, mirar las acciones de las compañías que producen inversores, etcétera, etcétera. Hay que hacer todo ese tipo de cosas, pero la red eléctrica existe y tenemos enchufes en nuestras casas donde enchufas un aparatito y a partir del día siguiente puedes estar cargando el coche. ¿Hará falta más generación eléctrica o convertir el viento y el sol en corriente eléctrica? Por supuesto. ¿Hará falta almacenamiento? Por supuesto. ¿Hará falta mejorar la calidad de las redes de infraestructura? Por supuesto. ¿Harán falta más transformadores, más redes de cargadores? Por supuesto. Pero es mucho más sencilla la adopción. La gente dice, no, es que es muy complicado, ahora mismo no hay tensión para, como todos esos coches empiezan a cargar, va a empezar a haber apagones. Por supuesto. Pero nada que ver con la utopía o la filosofía de el mensaje mental de no, es que vamos a sacar el petróleo debajo de la tierra y va a haber 4.000 millones de coches en el mundo consumiendo petróleo todos los días. ¿Os dais cuenta que eso se solucionó? Imaginaros si se puede solucionar o no el tema del tendido eléctrico y el tema de que todos tenemos energía en nuestras casas todos los días. Solo hay que transformarla y llevarla al vehículo. Os hablaba antes de Microsoft y de la parte de hardware. Voy a hacer un pequeño comentario sobre la situación del sector gaming, sector de videojuegos, empezando un poco por toda la parte de hardware, consolas y demás. Os he dicho en su momento que no invertiría en Guillemot, en la parte de Thrustmaster y el hardware, porque pues, los accionistas son dueños de Ubisoft
y dentro de la compañía Guillemot tenemos los volantes de juego Thrustmaster, Hércules, que es un tema de audio, los joysticks y una participación importante en acciones de Ubisoft. Y os decía que Ubisoft es una de las compañías peor gestionadas por la familia Guillemot, que tiene una tasa descompuesta en los últimos años de destrucción de valor y que, bueno, el sector de gaming en general está pasando por tiempos más difíciles que lo que pasó, os digo, la misma resaca de COVID, aunque hay algunos datos un poco dispersos que indican que cada vez hay más jugadores en Steam, hay otros datos de plataformas, de consolas, etcétera, que indican que parece que el ecosistema de jugadores sigue creciendo y parece bastante claro que efectivamente este sector sí que tiene un viento de cola, pero que temporalmente, oye, si tienes menos dinerito porque te han subido la factura de la luz o te han subido el combustible del coche o te han subido la cuota de la hipoteca o ves que hay un poco de run de recesión, a lo mejor los jugadores en Steam siguen aumentando, pero en vez de comprarte un juego de 60 te compras el de 30 y en vez de comprarte a lo mejor un juego nuevo pues juegas al Counter-Strike que está en modo free to play o que ya lo tenías comprado de hace 5 o 6 años. Es decir, el ecosistema sigue creciendo, pero baja un poquito esa compra de crecimiento orgánico, compra de backlog que os decía que era tan buena la venta de catálogo antiguo para los márgenes de la industria porque vendes juegos que ya tenías completamente amortizados, ¿no? Parece bastante claro que hay tambores de guerra en el sector en cuanto a que hay bastantes compañías que han presentado mal. Recientemente presentaba Frontier Developments, que es una compañía con la que yo estuve reunido en Londres en un evento de pequeñas empresas hace unos años, que es una compañía de juegos independientes, que tiene el Jurassic Park, etcétera, etcétera, y decía pues que lamentablemente los últimos juegos no estaban consiguiendo las expectativas de ventas y que previsiblemente el año que viene pues sería más duro y tal, ¿no? Ese día creo que cayeron como un 40% las acciones. Ubisoft ha presentado recientemente primero unos malos resultados y a continuación un profit warning, pues también han caído las acciones hasta mínimos de no sé cuántos años y tal, ¿no? Bueno, yo os dije que no invertiría en Guillemot. Se han producido dos cosas al mismo tiempo. El sector, en el mismo momento que se vende menos hardware, al mismo tiempo presenta Ubisoft y no solo a Guillemot le cae su participación. La gente dice, no, es que está muy barato porque tiene cash, tiene la participación en Ubisoft y Thrustmaster está vendiendo tanto. Bueno, cuando pasan esas cosas y tienes compañías como esta, pues que están regular gestionadas, en el mismo trimestre caen las acciones de Ubisoft muchísimo y tu stake por el que restabas y te salía tan barata, resulta que ya no está tan barata porque la participación en Ubisoft vale bastante menos y al mismo tiempo, donde dije que iba a vender 200 en volantes, vendo 180 y además es que el año que viene no voy a vender ni 180 sino que voy a vender 150 y además es que como no cumplí el guidance de 2022, quién sabe si voy a cumplir el de 2023 o a lo mejor donde dije que voy a hacer 150 igual termino haciendo menos. Con lo que ello implica para los márgenes y para el beneficio y para el flujo de caja, porque el apalancamiento operativo va en las dos direcciones. Pues muy malos resultados y lógicamente pues un castigo muy severo de las acciones de las dos compañías, tanto de Ubisoft como de Guillemot. Paso un poco la parte de videojuegos para lo que a nosotros nos afecta, que nosotros no invertimos en estas compañías, pero sí que invertimos en una compañía de videojuegos que todos conocéis, se llama Embracer Group. Y bueno, voy a hacer aquí un poco para que sepáis cómo pienso en referente a todo esto. En Embracer yo le he dado vueltas y en uno de los capítulos dije que todo el tema de que Lars hubiese estado diciendo que el CEO pues que a lo mejor vendía algunos negocios y que estaba sometiendo a revisión algunas de las unidades y que el crecimiento orgánico no está siendo bueno, primero porque el sector está mal y segundo porque han hecho varios lanzamientos no con la calidad que se merecía, pues yo estaba revisando un poco toda esta posición y diciendo, joder, reduzco, no reduzco, ¿qué hago? Y tal, ¿no? Bueno, mi conclusión aquí es que hay una frase en el sector que se dice, pues el sector de videojuegos hay que comprarlo cuando suenan tambores de guerra y venderlo cuando suenan trompetas celestiales, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Yo no es que comprase Embracer cuando sonaban trompetas celestiales porque claro, cuando lo compramos aún estuvo bastantes meses que seguía sacando muy buenos resultados y subiendo la acción y demás, pero sí que es verdad que la compramos bastante arriba y ahora podríamos decir que creo que después de darle muchas vueltas y ahora explicaré algunas medidas que está tomando la compañía, creo que corrigiendo ese error, también con lo que aprendí con Paradox Interactive en su momento y viendo un poco todo lo que está pasando en el sector, creo que reducir ahora la posición sí que sería no cometer un error cuando la compramos, sino reducir o vender cuando están sonando tambores de guerra, que claramente son los momentos buenos para subirse al sector. Entonces, para intentar mitigar un error en el timing a lo mejor de la entrada, podría caer en el segundo error, que es venderla cuando las acciones están muy baratas y parece que las perspectivas son bastante negativas, ¿no? Entonces, finalmente tomé la decisión de dejar la posición como estaba y además consideré que, pues oye, como Lars decía que en breve iba a hacer algún acuerdo con grandes plataformas y demás, dije, oye, seguro que tal y como sacaron lo de Tomb Raider con Amazon, pues probablemente en algún momento saquen
saquen algo con Microsoft o con Epic o con Netflix, con quien sea, y pues claramente parece que con la cartera de IP que tiene Embracer, pues malo será que algún juego próximamente no salga bien o saquen algún tipo de acuerdo, y que si tenemos la decisión tomada, a lo mejor pues oye, en algún momento puedo considerar la posibilidad de reducir un poco esta posición llegado un momento, pues no sea cuando sean tambores de guerra, sino que lo hagamos pues un poquito más arriba a un precio más razonable, ¿no? Bueno, hoy ha sucedido un tema nuevo, aparte de la venta de desarrollarle un videojuego de Tomb Raider, y es que se rumorea, está todavía sin confirmar porque la compañía está en silent period, o sea, está en el periodo en el que no puede emitir ninguna información, se rumorea pues todos los estudios occidentales de Square Enix, que es todo esto de Crystal Dynamics, Eidos, Montreal, etcétera, todos los de la IP de Tomb Raider y demás, la compró Embracer por 300 millones. Se rumorea que le han vendido la IP de Tomb Raider, quedándose con el resto de activos de todos esos estudios, a Amazon por 600 millones, que es el doble por el que compraron el total. Esto implicaría que son 6 billion SEK, o sea que la compañía reduciría la deuda en casi un 50%, por el doble de lo que lo compraron. Y además es que esto implica que si eso vale 600 millones, ¿cuánto valdrá los derechos Middle Earth Enterprises, que tiene todos los derechos del Señor de los Anillos y el Hobbit, que también son propiedad de Embracer? Con lo cual el mercado dice, uy, es que esta compañía con 2 o 3 ventas que pueda realizar, que dijo Lars, a lo mejor estudiamos venta de activos o alguna, pues oye, parece que no, igual no iba por la venta o spin-off de estudios, sino que a lo mejor pues como tiene, y esto confirma, igual que cuando hablé de Games Workshop, es que es un IP Play de manual, o sea, si tú tienes El Señor de los Anillos, Tomb Raider, todas las plataformas, Epic, Netflix, Amazon, están deseosos de contenido y Embracer tiene una gran cantidad de contenido y de sagas de mucho valor, pues puedes tomar decisiones como estas, que cambian un poco el perfil de riesgo. Oye, pues es que a Embracer le pilla con el pie cambiado porque tiene bastante deuda y entonces pues a lo mejor este no es el momento porque no puedo hacer adquisiciones. Pum, pum, 2 decisiones, me saco de toda la deuda del tirón. Eso es lo que el mercado está empezando a pricear y parece que las dinámicas pueden empezar a ser un poco más positivas. Veremos cómo es la presentación de resultados, pero claramente se me confirma, sea cierto o no el rumor de que han vendido eso por esa cantidad, sea cierto o no el rumor de que van a explotar también la IP del Señor de los Anillos, etcétera, que tiene activos Embracer dentro, que con lo que capitaliza la compañía ahora mismo sería un gran error en estos momentos vender esa posición o reducirla, que es lo único que llegué a considerar. Nunca consideré el hecho de salirnos del todo de una compañía que compone tasas altas muy elevadas por acción ya diluido en plazos largos, ¿no? Algunos comentarios sobre compañías pues que no tenemos nosotros en cartera, pero que son pues compañías que yo admiro, que sigo con el paso del tiempo y que existiría la posibilidad de que en algún momento pudiesen formar parte de la cartera. Como sabéis, hemos publicado recientemente en la ficha trimestral mis comentarios sobre que pues en algún momento podríamos llegar a escalar alguna de esas posiciones tracker positions que llamamos. Pues estas son algunas de estas tracker positions que tenemos con un 0,1-0,2% de la cartera y que pues sigo profundizando en ellas, mirándome las conference call, analizando un poco todo lo que van presentando para cuando el mercado dé la oportunidad, que parece muy claro que tras 2021 y 2022 incluso en las mejores compañías del mundo pasan por sus fases y pasan los trenes para incorporarse a ellas, pues podrían ser compañías que al precio adecuado, también nos ha dejado claro 2022 que tiene que ser al precio adecuado porque la valoración termina importando, pues podrían ser compañías que en algún momento podríamos incorporar a la cartera. Podemos hablar de Louis Vuitton Moet Hennessy, pues la compañía de Arnault que está presentando pues unos resultados estratosféricos con crecimientos del 27%, Hermès 3/4 de lo mismo, las dos en all-time highs, o sea, en máximos históricos con la que ha caído. Soy fiel creyente de que estas compañías no componen al 25 o 30% anual. Creo firmemente que cuando miras estas compañías de lujo, incluyo pues Hermès, puedo incluir Kering, puedo incluir Louis Vuitton o puedo incluir Moncler, cualquier compañía de este tipo. Cuando miras tasas muy largas de compound a largo plazo, son compañías que dependiendo de los años componen entre el 8 y 12% anual en top line, que con un poquito de escala de márgenes, pues a lo mejor te hacen un 15, 18, 20% en el mejor de los casos. El mercado está acostumbrándose a que esto lleva, como hablamos, post-COVID, que joder, ahora ves por la calle incluso a chavalas de 15, 16 años con el bolso de Louis Vuitton, o sea, es que ha sido una plaga post-COVID, todo el mundo a viajar y la pasta que tengo se los ha comprado. Hablamos de los bolsos de Moet, o sea, los bolsos de Louis Vuitton y los reservados de las discotecas con botellas de Moet y la gente comprándose anillos de Tiffany's, ¿no? Creo que es un boom que deberá racionalizarse. Son compañías maravillosas, con márgenes increíbles, que al final venden un producto que lo pueden vender a un precio mucho más alto y con márgenes mucho más elevados que
la competencia por esa margen, estatus, que vamos a hablar de los intangibles, ¿no? De ese símbolo de pertenencia a un grupo. Ya hablamos de lo de Hermès, como que tienes que ser cliente durante tiempo, ir ganándote su confianza para que te den la oportunidad de comprarte un bolso de unas cantidades de dinero que es una auténtica barbaridad, ¿no? Y que cuando le sobra producción la queman para que no haya sobreoferta y que sus bolsos sigan valorados. O sea, una locura de compañía. Me parece una verdadera maravilla, ¿no? Bueno, ya veremos si realmente estas son compañías que siguen componiendo al 25-30% anual como un reloj, o hay una resaca y toda esa demanda que se adelantó, a lo mejor pues ahora reabre China. Bueno, pues también venderán en China. Ya luego que va a reabrir Marte, o sea, ya no les van a quedar muchos sitios por reabrir. Bueno, pues toda esa demanda que les viene, realmente si tú ya te compraste ese bolso este año, a lo mejor no te vuelves a comprar el mismo bolso el año que viene, ¿no? Diréis, no, es que los ricos sí que van a seguir. Ya, pero el problema aquí es que los ricos no aumentan sus compras al 30% anual compuesto. Han tenido un claro boom porque los no tan ricos también se han comprado el bolso de Louis Vuitton. Con lo cual, mi tesis aquí es que esto tendrá que revertir a su media. No digo que vayamos a ver crecimientos negativos, pero joder, pues a lo mejor cuando están en máximo de múltiplo, con las ventas creciendo al 30, etcétera, etcétera, pues igual no es el mejor momento para comprárselas. Y cuando vuelvan a que no hay nada que le guste menos que crecimiento ralentizándose al mercado, pues cuando vuelvan del 30 al 8, al 10 o reviertan a esa media, entonces a lo mejor podemos hablar. Otras compañías, pues las que yo defino compañías que miran a la recesión desde un balcón. Pues hemos tenido los resultados de Visa y Mastercard. Pues oye, es que aquí, pues oye, que nosotros es que vamos a seguir al 12% compuesto, que resulta que puede ralentizarse un poquito el consumo. Oye, sí, pero es que se reabre cross-border y entonces todos los gastos internacionales, cuando tú vas a viajes transfronterizos, pues es cuanto más utilizas tu Visa o tu Mastercard. Oye, mira, pues es que vamos a seguir al 12% en top line, que con un poquito de aumento de márgenes esto va a ser el 17-20% en función de los casos. Es que estas compañías dicen, no, es que les van a robar cuota, las Adyen, los fintech, Visa y Mastercard siguen por sus raíles al 10-12% en top line, que con un poquito de escala de márgenes sigue siendo una tasa maravillosa. Muy buenos negocios para tener a largo plazo. Oye, pues MSCI, índices globales, SG, Analytics y demás. Oye, mira, es que cae el mercado un 25-30%. Como van a tener menos mercado, porque el volumen de mercado global de ETFs va a ser menor, pues a lo mejor MSCI pues puede tener una época de crecimiento más bajito o que no componga tasas tan altas y que a lo mejor pues entonces que pueda haber un poquito de apalancamiento operativo y que crezca menos y pues es que esto no merece 35 veces flujo de caja. Bien, pues nada, MSCI presenta unos resultados en los que, pues en el tercer trimestre, que digamos que es algo muy catastrófico con el mercado cayendo tal, más 5% en top line, oye, por los márgenes del 51 al 53, pues oye, en EBIT al más 10%, en EPS más 15, más 13%, eso es el desastre absoluto de un trimestre malísimo. En el año completo, más 10% en top line, que con escala de márgenes estamos hablando de un más 13% en EBIT, que con la sucesiva escala de márgenes adicional, más 20% en net income, en EPS, etcétera. Y otro año más que MSCI sigue componiendo entre el 15 y 20%, ¿no? Bueno, pues con esa seguridad de que tienes todo el viento de cola de SG, todo el viento de cola de la indexación, todo el viento de cola de Analytics y todos los datos que proporcionan a sus clientes, una recurrencia brutal en un modelo de suscripción con un churn bajísimo, una retention rate del 93%, pues oye, MSCI, si no merece 35, igual merece un poco menos, pero claramente no merece 15 veces, ¿no? Otro negocio como los medios de pago, como las agencias de rating, ya veremos que presenta Moody's esta noche, de los que yo digo que miran la recesión desde su balcón. Ya hablaremos en el capítulo de las visitas de la parte de Estados Unidos y Canadá, de todo el viaje, cómo efectivamente varias de estas visitas, que no quiero adelantar a con cuáles estuve reunido, claramente por las cosas que te dicen, incluso por dónde tienen su oficina, claramente estas compañías miran las recesiones desde un balcón. Volviendo con compañías de la cartera, pues presentó hoy por la mañana Spotify, ¿no? Y la reacción parece que está siendo muy positiva. A mí personalmente me están dejando un poco frío los resultados de Spotify, la verdad. Ya llevo tiempo viendo que en la aplicación toda la parte de podcast, la parte de las estrellas, aunque tengas muy buenas puntuaciones, no están rankeando los podcasts por estrellas, sino que las están rankeando por escuchas y las recomendaciones siempre me siguen saliendo las mismas. Y bueno, pues llevo tiempo viendo, así como hasta hace 6 meses, un año, veía bastantes evoluciones en la app, pues llevo tiempo viendo que están bastante estancados. Todo el tema de venta de entradas, de tu site marketplace, de todo el merchandising, de todo lo de que puedas tener conciertos a la carta con tus artistas o directamente comprar, pues oye, llevan bastante tiempo diciendo lo que os hablaba de Meta en su día. Oye, llevas bastante tiempo prometiéndome que vas a hacer todo esto. ¿Cuándo me voy a poder entrar aquí y comprarme todas las entradas de mis artistas? Y vas a empezar a llevarte fees de todas estas ventas que no forman parte de la música. Cuando claramente parece que todo el crecimiento en ventas de Spotify no le lleva a una escala de márgenes porque una parte muy importante se la están llevando las labels, pues yo empiezo
empiezo a mirar aquí qué rendimientos están dando los podcasts, qué rendimientos está dando el Social Marketplace, qué rendimiento está dando toda la parte de venta de entradas, merchandising, etcétera, porque claramente a nivel de usuarios parece que Spotify está presentando que sí que se está convirtiendo en el estándar absoluto del mercado de audio, porque incluso la gente que tiene Apple, la penetración de Spotify es muy elevada. Yo veo el podcast, venía del 38, veo el 40, veo el 42, veo el 45, o sea, claramente incluso también se están quedando con el mercado de podcast, ¿no? Algún inversor me decía recientemente, joder, es que ¿por qué no implantan lo del audio de alta calidad? Porque Amazon Prime o Tidal se están llevando a algunos usuarios. Podría ser que hubiese algo ahí, pero vamos, me parece bastante nicho, no es algo que me parezca... O sea, a nivel de usuarios creo que Spotify sí que se está claramente mostrando que se está haciendo con el mercado y que está siendo el líder, ¿no? Claro, pero es que eso tiene que convertirse en una monetización. Yo claramente aquí lo que veo es que Spotify a nivel de usuarios pues sí que está yendo muy bien, a nivel de ARPU razonablemente bien, tanto en Public como Premium, con lo cual pues a nivel de ventas pues sí que un poquito mejor de lo que se esperaba, a lo mejor pues 20, 19, 20% cuando ya está sobre una base tan amplia, seguir aumentando usuarios y ventas al 18, 20% pues está muy bien. Los ARPUs claramente no están a la baja, sino que están como mínimo manteniéndose o aumentando un poquito, con algunas promociones de final de año pues han estado quizá planos los ARPUs en el cuarto trimestre, claramente el ARPU de Publi mejorando, bueno pues parece que a nivel de ventas, ya, pero ¿qué pasa de ahí para abajo? Cuando tú hace un año estabas haciendo gross margins, que es la clave de la tesis, oye, hay una frase en los resultados que dice, oye, pues es que las ventas de Spotify están aumentando al 18% y, sin embargo, lo que podemos observar es que los gastos derivados de esos ingresos, es decir, el coste de los bienes vendidos que tiene que pagar a artistas y discográficas, cuando los ingresos en el año completo de 2022 crecen al 21%, esas ventas a mí me costaron un incremento en gastos del 24%. O sea, si tú no estás escalando el gross margin, pues por lo menos sé prudente en gastos generales. Bueno, pues están aumentando los gastos generales a cerca del 40% en divisa constante. Joder, pues si tú no escalas el gross margin y cada vez gastas más, pues así estamos en EBIT, estábamos en 70%, o sea, en un EBIT positivo hace un año de planos un trimestre, 75 millones positivo otro, y acaban de hacer menos 230 millones de EBIT con un margen negativo de menos 7. O sea, está volviendo a quemar caja o destruir el valor Spotify, ¿no? De no, bueno, es que estamos mirando más adelante, el gross margin lo escalaremos más adelante cuando realmente pues ahora estamos invirtiendo en la parte de podcast, patrocinando al Barça, fichando a Joe Rogan y todo eso hay que amortizarlo. Bueno, bien, llevan bastante tiempo diciendo eso. Yo claramente necesito ver en 2023 que hay avances en ese sentido, que claramente el incremento de ventas empieza a trasladarse a los accionistas y no solo a las etiquetas musicales. Que avances en la venta de entradas, que avances en el Two-Side Marketplace, que avances en que los podcasts, en la publicidad de los podcasts, como ya no se la tienen que llevar las labels porque son oyentes que no tienen derechos de autor, pues que claramente empiecen a llegar los accionistas. Que tú no termines 2021 con 7.000 empleados y que termines 2022 con más de 10.000. Que ni Meta Platforms lo ha hecho tan mal a nivel de, joder, oye, que estás en un año complicado, que las ventas están claramente o planas o ralentizando su crecimiento. ¿Cómo aumentas los empleados tanto? No, es que he hecho adquisiciones de varias compañías. Bueno, pues adquiérelas, pero luego reduce plantilla. Y ahora dice, no, vamos a reducir plantilla un 6%. Ya, pero es que la has reducido un 6% después de aumentarla un 32%. Es decir, que los gastos te han aumentado en 30 y pico, en neto te vas a quedar con un aumento de gastos del 26%, que es bastante superior al aumento de top line. Bueno, pues son cosas que diría, oye, como os decía, un poco de cal y un poco de arena. Os he hablado de Netflix, os he hablado de Tesla, os he hablado de Microsoft, os he hablado de otras compañías que algunas van bien, otras van... Claramente Spotify para mí es una compañía que aunque estén volando las acciones en post-market porque el mercado esperaba que no le entrasen usuarios, decía, joder, pero si a Netflix le ha ido bien usuarios, ¿cómo no le van a entrar a muchos usuarios a Spotify? Oye, no, es que se le van a ralentizar las ventas, no, es que el ARPU va a caer, es que la publi va a caer porque es discrecional, porque eso es muy cíclico y tal. Bueno, pues las expectativas eran muy malas y el mercado, ya os estoy diciendo, claramente está en la línea de premiar a compañías que pensaba que iban a ser mucho peor y que la dinámica de mercado claramente es mucho más positiva. Me da exactamente igual que las acciones estén subiendo un 12% en mercado después de los resultados. Para mí hay luces y sombras y bastantes sombras en estos resultados. Con lo cual, siguiendo a la compañía muy de cerca, especialmente en la eficiencia, no puede tener tantos empleados, sobregastar tanto, joder, hay que poner los pies un poco en la tierra y eficientar toda esta cuenta de resultados y pronto empezar a escalar el gross margin, porque ya llevamos bastante tiempo de promesas que se quedan en nada. La última compañía sobre la que quería comentar no es porque haya presentado, sino porque hace tiempo que no comento nada de ella y recientemente este fin de semana os he dicho que estaba en Bilbao, pues el lunes por la mañana me fui a ver a mis amigos de NBA Beatings, a los que agradezco por aquí lo bien que me han atendido como siempre,
y la cálida que ha sido la estancia allí, he visto la fábrica de Oquendo, etcétera. Nada, 2 comentarios muy rápidos. La fábrica de Oquendo claramente ha tenido avances muy importantes desde la última vez que estuve yo allí. Es una parte muy importante de la tesis porque a día de hoy es una compañía que sigue restando en EBIT y que solo en break-even al EBIT de NBI, pues que estará entre 6 y 8 millones más o menos en 2022, que en el plan eran 10, pero no han llegado por el tema de márgenes, costes de materias primas y demás, pero que claramente este año pues podría ser que hiciesen entre 10, 12 millones, ya veremos. Pues oye, que haya 1 millón de EBIT negativo en la fábrica de Oquendo, que solo con llegar a break-even, que es con una facturación, pues oye, entre 1 y 2 millones de ventas de Oquendo, que parece bastante claro que en breve podrían llegar, pues oye, pues 1 millón de EBIT en una compañía que te está haciendo 7, 8, solo con eso ya tienes un incremento bastante relevante, ¿no? Entonces la fábrica bien. Y luego otra cosa importante que quería comentaros, o sea, NBI, tanto Javier Raya como Roberto Martínez y demás, son quizá prudentes hasta el punto de ser permanentemente o pesimistas o como mínimo escépticos de lo que venga por delante, ¿no? Muy de ejecutar, pero siempre nunca van a echar las campanas al vuelo, nunca van a decirte que va todo muy bien, etcétera. Yo quizá la última vez que yo vi a Roberto y a Javier especialmente optimistas o positivos con lo que estaba haciendo el negocio fue, creo que recordar, que cuando nosotros invertimos en la compañía como hacia mediados finales de 2018, y después de eso les ha venido la crisis del sector auto de principios de 2019, el COVID en 2020, la guerra de Ucrania en 2021, o sea, como que les ha pasado todo. India, Brasil, aeronáutica, la adquisición que habían hecho, compran Turnatori, la parte de automoción, el sector de automoción se destroza con COVID y con todo lo de los chips. Bueno, pues solo quiero transmitiros una cosa. Les he visto especialmente optimistas. Los he visto bastante positivos con lo que puede ser el año 2023. Os decía, la industria, el DAX Industrials ha subido un 40% en los últimos 3 meses. Vidral ha subido un 80%. Mira, SCAF, Talgo, todas las compañías industriales subiendo porque cae el gas, cae la electricidad, cae el acero, caen los fletes desde China. NBI estaba en septiembre aumentando márgenes hasta el 17 en una situación de costes, fletes y materias primas por los aires. Que todo eso, decía Roberto en la entrevista que le hice a final de la primera temporada, no, las subidas de precios ya se quedan. Bien, las subidas de precio a mis clientes se quedan y me están cayendo todos los costes y yo ya estaba expandiendo márgenes. Hombre, yo concluyo, no sé cómo está la demanda, pero yo veo que el sector eólico está fuerte, que el sector oil and gas está fuerte, que el sector maderero está fuerte, que el sector agropecuario está fuerte, que el sector de elevación está fuerte. Todos los sectores a donde vende NBI están fuertes. Los precios habían subido, demanda fuerte, con lo cual ventas por precios más altos, parece que hay motivos para ser optimista. Y le veo que le están cayendo los costes, con lo cual a lo mejor es que pueden tener una expansión en márgenes. Pues veo todas las industriales volando, etcétera, y NBI es una compañía muy poco líquida, que siempre va rezagada. Pues ¿qué puede suceder? Claro, pues que aquí no se esté enterando el mercado y que pueden estar pasando cosas bastante interesantes. ¿Cuándo pasará? No tengo ni idea, pero tenemos de aquí a 3 o 4 meses la presentación del cuarto trimestre de 2022, la presentación del primer trimestre de 2023, que suceden parecido porque la del primer trimestre, o sea, la del último trimestre del 22, como es auditada, va un poquito más tarde, se presentará en febrero, marzo, pero es que a mediados de abril presentan la del primer trimestre, que no es auditada. Y además, el próximo plan a 5 años, que lo tendrán que presentar también por estas fechas. 3 presentaciones importantes en las que el mercado puede visualizar que, oye, es que esto no va a generar, venía a septiembre, 1.500.000, 1.700.000 por trimestre. Es que esto pues puede generar, si se le vuelven los márgenes a donde los tenía en 2018, márgenes EBIT del, digamos, 20%, que ya los tuvo esta compañía cuando las cosas iban bien, pues oye, este año tenían que haber hecho 50 millones. Si van a un plan de, pues esta gente suelen hacer planes de duplicar, pues oye, a lo mejor este año, para llegar a su plan de duplicar cuando sea, pues tienen que aumentar un 10 o un 15% las ventas, 10 o 15% las ventas, te sale a lo mejor 50, 55 millones al 20%. Oye, pues es que igual esta compañía este año te puede estar haciendo 10 o 12 millones de EBITDA. 10 o 12 millones de EBITDA puede hacer esta compañía en 1 o 2 años vista, pero si capitaliza 55. Cuando el mercado vea eso, tirón de 2018 se va de 2 a 5, se queda regulando la acción y se va a 3 y pico, 1 año y medio regulando. Mediados de 2020, adquisición de Turnatori, no sé cuánto y tal, pum, de 3 y medio se va a cerca de 8. Bueno, pues desde eso, lleva desde principios de 2021, estamos a principios de 2023, 2 años enteros regulando, están a 4,70. Va a espasmos esta cotización de esta compañía. Cuando le venga el siguiente tirón, cuando presenten un informe, cuando salga en prensa una entrevista, cuando saquen el próximo plan y la gente diga, ya a ver lo que ponen en ese plan, ¿no? Pero ¿cómo que duplicar? Como ya hicieron en el de 2018, dijeron, no, es que en 2022 vamos a pasar las ventas de 25 a 50 millones y el EBITDA de 5 a 10. Cuando digan lo próximo y vean que el mercado, a lo mejor, pues igual en 5 años puede estar haciendo esta compañía, pues a saber, ¿no? 15, 20 millones de EBITDA, vete tú a saber, y que capitaliza 55, pues le vendrá su espasmo y se pondrá a comprar, como está un poco líquida, se pondrá a comprar un fondo o una familia de dinero del País Vasco o uno de estos accionistas tan buenos que han metido en los últimos
últimos tiempos y pues se irán las acciones a lo que debe, ¿no? Que es ya no digo a 20 veces, digo a 10 veces EBITDA menos deuda, pues oye, pues de 10 o 12 millones de EBITDA, pues a 12 millones por 10 veces son 120, le quitas los 20 de deuda, 100 de capitalización. Pues es que 100 de capitalización entre 12 millones de acciones son 8 o 9 euros por acción, están a 4,70, ¿no? En fin, nada, transmitiros un poco lo positivo de la visita, ya no solo por NBI, sino porque el hecho de que los clientes de NBI, pues me da igual, Siemens, Orona, CAF, Gamesa, cualquier cliente de estos de sector eólico, trenes, industria, elevación, ascensores, que esté transmitiendo una sensación positiva del sector. Oye, mira, ¿qué pasa en septiembre-octubre? No, es que no viene la crisis. Oye, ¿qué pasa en final de año? No, es que no viene. Oye, mira, volvemos en Navidades, enero. Oye, mira, hazle los pedidos a NBI. Oye, mira, pues hazle los pedidos a Orona, hazle los pedidos a Siemens, hazle los pedidos... Lo que estamos viendo que está pasando en la industria, me está cayendo el gas, me está cayendo... Tira para adelante. Tira para adelante es buenísimo para nuestra economía, es buenísimo para la industria europea, es buenísimo para todas estas compañías. Que me estén transmitiendo un mensaje de optimismo, compañías que están tan cerca de la economía, con los pies tan en el suelo y que están tan en el día a día de lo que está pasando en las empresas, a mí me hace pensar que igual no viene una recesión tan grande. Y a mí me hace pensar que el mercado otra vez más acierta con un comienzo de año positivo. Con este mensaje final terminamos el episodio de hoy. Hemos hablado de bastantes compañías, algunas en cartera, otras fuera de cartera en el radar, perspectivas de mercado, resultados del cuarto trimestre, otras que no han presentado pero que tienen novedades. Espero que una vez más os haya gustado el episodio de esta semana. Por supuesto, si alguna de estas compañías, NBI, Netflix, Microsoft, Tesla, Spotify, cualquiera de las empresas de las que hemos hablado hoy parece interesante para alguna persona cercana, pues os agradezco que lo compartáis, como siempre, que nos ayudéis en ese objetivo de 5 estrellas en Spotify. Si queréis recibir nuestras novedades, que os apuntéis a la newsletter. Y nada más, muchas gracias por estar ahí cada semana y me despido de todos vosotros. Un abrazo muy fuerte.